Buenas a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Y si no eres suscriptor, te invito a hacerlo ahora mismo para que disfrute de la mejor información de la música. Con las colaboraciones dominando los rankings, los artistas han modificado su estrategia y dividen sus ganancias según su grado de participación. Carlos Vives con Shakira, la colombiana con Maluma, este último con Ricky Martin, Luis Fonsi, Daddy Yankee Snow, etc. Las colaboraciones musicales se han transformado en un fenómeno que suma millones de reproducciones y acapara los primeros lugares de los rankings. ¿Cómo reparte Daddy Yankee las ganancias en sus colaboraciones? Daddy Yankee tiene su propia compañía, el Cartel Records, fundada en el 2004 después de su ruptura con Nicky Jam. Hizo en el pasado alianzas para distribución de discos físicos. Hoy ya no se venden discos físicos, más álbum vía plataformas digitales. Cuando las ventas de discos físicos era lo que funcionaba, los dividendos podían ser de la siguiente manera: un 63% para el sello discográfico, un 24% para el distribuidor y solo un 13% para la banda, grupo o artista. De ese 13% salía un 18% para el cantante, un 18% para el manager, un 5% para el manager de negocios, un 5% para el abogado, un 3% para el productor, un 18% para los músicos y así por el estilo. De ese 13%, la cantidad es mínima la que gana el cantante en comparación con el sello discográfico. Y gracias a la evolución que ha tenido las ventas en internet, ha hecho que lluevan los artistas independientes, lo que ha obligado a las disqueras a dar más facilidades y reorganizar la distribución de ganancias. Por esto, Daddy Yankee da a relucir en muchas ocasiones que lo mejor del mundo es ser su propio jefe. Pero igualmente las disqueras siguen siendo importantes. Hoy en día, los sellos discográficos te pueden comprar un sencillo para distribuirlo, como fue el caso de Como Soy, de Pacho, Daddy Yankee y Bad Bunny. La compañía se encarga de distribuir, promocionar y sonar en emisoras el sencillo. Le da un adelanto de lo que serían las regalías al artista. Luego las ventas de streaming de las plataformas digitales deben cubrir todo el gasto invertido por la disquera. Después de ser cubierto todos los gastos, entonces comienza el artista a recibir sus regalías, que antes eran de un 4% a un 20%. Me imagino que con la reorganización esto debe estar más alto, aunque también depende del artista. Y recordando que este sencillo estará para siempre en las plataformas, pueden pasar 10 años y si recibió 2 ventas, la disquera y el artista siguen ganando. Ahora imagínate que des un palo mundial con un sencillo sin tener disqueras. ¿Qué crees que pasará en este caso? Un poco difícil porque se necesita organización y tú solo no lo vas a lograr. Necesitas personal para poder distribuir. Y si estás, por ejemplo, en Panamá, ¿cómo harías para lograr posicionar un tema en una emisora de los Estados Unidos? Por esto, Daddy Yankee hace alianzas con Universal Music Group para distribución en América Latina y Estados Unidos, lo cual le funciona a la perfección. También tiene alianzas con The Orchard. Orchard se encarga de identificar quienes suben contenidos similares a los de sus artistas y así esto puede ser denunciado o hacer que las ganancias de quien subió el material idéntico se dividan entre ambos. En la mayoría de casos, 80% de los casos, se procede a denunciar ya que es ilegal subir un material de otro artista. Imagínate Daddy Yankee sin esta alianza. Tendría Daddy Yankee que estar buscando canciones por canciones a ver cuáles violan las leyes y cuáles están subiendo contenidos de él ilegalmente. Este trabajo se lo facilita The Orchard. Los datos específicos de repartición de ingresos entre la compañía y Daddy Yankee no la tenemos, pero sí les aseguramos que las ganancias son amplias. Por ejemplo, vamos a poner a Luis Fonsi, quien invitó a Daddy Yankee a su tema Despacito. Luis Fonsi pertenece a Universal Music Latin Entertainment. Solo en Spotify, hasta hoy, el tema Despacito acumula más de 995 millones de reproducciones y se considera que la firma paga alrededor de 0,006 por reproducción. Pues este tema tiene ganancias solo en Spotify de alrededor de $6 millones. De ese monto, el intérprete recibe solo de un 20 a un 30% y de ese porcentaje se va a dividir con Daddy Yankee según lo que ellos hayan acordado y
firmado, ya que estos acuerdos se hacen, depende del trabajo de la colaboración. Cuando un artista invita a otro a colaborar, generalmente no se le paga por participar, porque se entiende que es una estrategia de promoción que beneficiará a ambos. El dinero llega cuando los sellos reparten los ingresos que ha generado la canción una vez estrenada. En la mayoría de casos, los dúos, los músicos, pertenecen a la misma compañía disquera. Si de gastos se trata, estos deben ser asumidos por el cantante que hace la invitación. Ejemplos: cuando Maluma le pide a Thalía colaborar, su sello se encarga de pagar el alojamiento, el estudio y los gastos de producción. Desde la otra cara de la cuestión, hoy en día, los consumidores de música son los más satisfechos con la situación. Música ilimitada en cualquier sitio y cualquier momento, siempre que tengas internet, claro está. El usuario no paga por las canciones que escucha a cambio de ser molestado por la publicidad, como lo está haciendo hoy YouTube con sus cuentas premium, y así tener acceso a varios millones de canciones por un módico precio que suele situarse en torno a los $12 cada mes. Esto hace que cada canción nos cueste un precio súper mínimo. De ahí que le llegue a cada artista una cantidad muy inferior por cada reproducción. Pero solamente Spotify paga anualmente a los sellos discográficos 821 millones de euros. Servicios de streaming, 374 millones. Impuestos a los estados, 301. Compositores, autores y editoriales, 180 millones, y a los intérpretes 122 millones. Si estás con una disquera, también tienes muchas ventajas. Trabajar o firmar con una casa discográfica es el deseo de innumerables artistas, y más para los que están comenzando desde cero, ya que están en capacidad de dar grandes avances de dinero, contratar a los mejores estudios de grabación, a los mejores productores musicales y productoras de videos a la vez. Pueden gastar en la promoción y puesta del producto en tiendas. Al poder invertir grandes sumas de dinero, pueden tener una estructura organizacional completa, ya que tiene departamentos para cada actividad que necesiten implementar. Es así que tienen departamentos de publicidad, mercadeo, relaciones públicas, división en áreas tecnológicas, composición, entre otras. Todo un mundo de ventajas con una disquera. Al tener un personal capacitado en el área de medios y relaciones públicas para respaldar la actividad de un artista, pueden impulsar su reconocimiento en emisoras de radio a un nivel corporativo. El conseguir entrevistas en los diferentes medios como revistas, televisión y radio requiere presupuesto para transportar el artista a los lugares en donde se va a presentar, para emitir sus declaraciones. Para esto se requiere de grandes sumas de dinero que solo las disqueras se pueden dar el lujo de conseguir. Y ni mencionar que sin una disquera se te hace un poco difícil llegar a grandes premios como Premios Juventud o Premios Grammy. No menciono Billboard porque Billboard se basa en números y muchos artistas independientes han logrado entrar, solo que se les ha hecho difícil mantenerse en los primeros lugares para así competir con los artistas ya establecidos y con alianzas con compañías. Por lo tanto, Daddy Yankee se le facilita todo esto, y contratos por temas, por sus ganancias, se le debe pagar una cantidad mayor, ya que tiene su propio estudio. No hay que cubrirle esos gastos. Tiene sus productores y no necesita que le cubran gastos de grandes orquestas o escritores, ya que él mismo escribe y la mayoría de los instrumentales son hechos tecnológicamente. Recuerda que la canción Grito Mundial, la cual fue elegida para el Mundial de Fútbol de ese año, sería un placer para cualquier artista ser elegido como la canción oficial de ese evento tan importante, que significa más fama y una super popularidad al tema, pero Daddy Yankee debía ceder todos los derechos a la FIFA, o sea, todas las ganancias pertenecían a la FIFA, y Daddy Yankee se negó y se procedió a elegir el Waka Waka de Shakira. Buen negociante el Daddy. Ni Snow, quien está junto a Daddy Yankee en el tema Con Calma, ni el General, quien es dueño del coro hecho en el tema No Lo Trates de Daddy Yankee junto a Pitbull y Nati Natasha, ninguno de los que colaboran con él han dicho qué porcentaje se les paga. Sé que le está yendo bien, pero me imagino que Daddy Yankee le toca encargarse de la mayor parte.
Mientras tanto, el manager del general solo ha declarado que Daddy Yankee paga muy bien. Al parecer, estos artistas que colaboran con él deben firmar contratos de confidencialidad de información. Hasta aquí el video. ¿Qué te ha parecido? Al final te dejo un video que nos muestra las exigencias y precios de Daddy Yankee para un concierto. Haz clic en el cuadro y no olvides seguirnos en nuestro Instagram oficial @lapatanamusic, donde subimos noticias cortas e importantes. Y si deseas publicidad con nosotros, el número está en pantalla.